hemos tratado temas como por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué lugar debería tener la iglesia en la vida del creyente? Vimos las ordenanzas, mencionamos las ordenanzas, este, y vimos las analogías que la escritura usa para referirse a la iglesia, y cada una de esas analogías lo que hacen es, nos muestran aspectos en cuanto a la iglesia y sus miembros y los creyentes, ¿no? Que son importantísimos. Así que hemos llegado a la conclusión a lo largo de este mes y medio que venimos tratando estos temas, aún la semana anterior, cuando hablábamos de la palabra de Dios que nos salva, nos purifica y nos capacita para el amor fraternal, no fingido. ¿Te acordás que estuvimos estudiando ahí en Primera de Pedro? Ahora, es interesante, pero hay uno de los temas de la iglesia que no hemos tratado en este tiempo, y es el tema de la disciplina de la iglesia. Ahora, no sé por qué razón, cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, pensamos que eso no tiene que ver con Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, Él es un Dios bondadoso y bueno, así que la disciplina es algo contrario al amor de Dios. La disciplina lo que hace es mostrar a un Dios que más bien en vez de amar, el odia. Eso es lo que cree mucha gente. Pero bueno, lo cierto es que esto no funciona así. La Biblia es clara y habla de este tema, la disciplina de Dios y la disciplina en la iglesia y de la iglesia. Ahora te voy a explicar un poquito mejor todo este tema. Pero Hebreos capítulo 12, te voy a llevar por varios pasajes esta mañana. Voy a tratar de ser lo más claro posible y breve, pero ciertamente es un tema muy, muy amplio que requiere tiempo. Y bueno, si vos querés estudiar más en profundo este tema, vas a tener algunos pasajes que vamos a tocar esta mañana, y si no, bueno, tenés que tomar el curso de membresía de la iglesia, donde tenemos una sección larga para tratar este tema, ¿no? Pero Hebreos capítulo 12, versículo 5, por ejemplo, del 5 al 7, vas a ver que la Biblia enseña, el autor de Hebreos va a hablar acerca de un Dios que ama a sus hijos y que los va a dirigir, los va a corregir. Fíjate, el capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que, bueno, el texto acá habla de un Dios que ama a sus hijos, y la expresión de amor de un padre o un hijo es a través de la disciplina. Bueno, esto es algo muy, muy, muy importante que vos lo entiendas, porque hay varias implicaciones en este texto, ¿sí? La primera de ellas es que el autor de Hebreos acá dice: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, debo decir que si hay hijos que no están siendo disciplinados, es una pena por ellos, es una pena para ellos, es una pena para la familia, porque la disciplina es una muestra de amor, es una muestra de amor. Y la disciplina no solamente es una muestra de amor, sino que según este versículo lo que implica es una muestra de familiaridad, de paternidad, ¿sí? Entre el hijo y el padre, ¿sí? Hay una familia, hay algo que los une. Así que lo que quiero señalar con esto es que una de las marcas de que vos y yo somos hijos de Dios es porque Dios, por su amor, Él nos disciplina una y otra vez. Porque su amor, el amor de Dios, el amor que muchos
condenan y niegan cuando se habla de la disciplina. Dicen, no, Dios es un Dios de amor, no, Él no disciplina. Bueno, el amor de Dios es un amor santo, santo. Así que lo mejor para vos y para mí, lo mejor para la iglesia es que siempre Dios nos esté corrigiendo, Dios nos esté disciplinando, porque nuestro corazón va a ir de continuo buscando nuestros propios deseos, nuestros propios placeres. Pero si Dios, a través de su palabra, a través de la disciplina, Él nos corrige, entonces nosotros nos vamos a mantener alineados en su santidad, en los caminos de Él y no en los nuestros. Bueno, como te mencionaba recién, cuando llegamos a hablar de este tema, porque este es uno de los temas y uno de los aspectos de la iglesia, y ya te voy a explicar por qué más abajo, bueno, muchos se apuran a descartar esta idea, ¿sí? Y hablar de esta idea, como te dije recién, como una idea, como un tema que es pura falta de amor de parte de los creyentes, de parte de la iglesia. Es un tema de división, porque la disciplina de la iglesia lo que hace muchas veces es traer división. Un creyente que está en la carne no se quiere arrepentir, entonces él es disciplinado y no quiere recibir la disciplina y se aleja y se lleva a muchos, algunos que están débiles, algunos que no están firmes en el Señor, se van arrastrados por la influencia de esta persona. Así que la disciplina, muchos dicen, esta idea no tiene amor, hay división, y es algo innecesario. No se necesita disciplinar, no se necesita ejercer esto dentro de la iglesia a las personas que vienen a la iglesia. Así que a estas personas les encanta la idea de hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Les gusta ver a Jesús como el Salvador, pero estas personas no se someten a Cristo. Estas personas no se someten a la palabra de Dios. Bueno, claro que cuando hablamos de las disciplinas de la iglesia, claro que hay casos reales, historias reales, que la disciplina de la iglesia ha sido mal utilizada por parte de la iglesia y por líderes, y ha sido de una forma innecesaria, con falta de amor, con falta de gracia, de una manera clara para dividir, para mostrar, y tenemos muchísimos malos ejemplos que podríamos señalar y hablar, y tal vez vos conocés ejemplos así. Pero no nos queremos basar en las experiencias, en las historias, queremos basarnos en lo que la palabra de Dios dice y enseña en cuanto a este tema. Así que en primer lugar, lo primero que quiero mencionarte, lo primero que quiero hablar es, quiero responder esta pregunta: ¿qué es la disciplina de la iglesia? Bueno, hay algunos aspectos de la disciplina que yo quiero que vos lo entiendas y lo puedas separar ahí en tu mente. La disciplina de la iglesia, en primer lugar, puede ser didáctica, o sea, instructiva. Lo que significa es que alguien está enseñando acerca de este tema, o alguien está exhortando acerca de algún tema puntual, y entonces se está aprendiendo de esta forma instructiva lo que significa. Así que todos en este momento estamos ejerciendo esto, digamos, hay alguien que está enseñando a través de la palabra de Dios esto, y vos estás escuchando, así que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Vos estás escuchando y siendo parte de la enseñanza, de la disciplina de la iglesia. Pero también la disciplina de la iglesia puede ser de una manera correctiva, es decir, a través de la reprensión. Así que no todas las iglesias practican esto de la disciplina correctiva, de la disciplina a través de la reprensión. Ahora déjame señalarte algo más en este punto de la disciplina correctiva. La mayoría de veces en que esta disciplina ocurre, se hace a muy pequeña escala, ¿sí? Lo que significa esto en las relaciones personales. O sea, hay hermanos que se exhortan unos a otros. Hay hermanos que se están animando unos a otros todo el tiempo. Se están estimulando al amor y a las buenas obras, y cuando vemos el pecado en la vida de otras personas, al igual que esperamos que suceda en nuestra vida, ¿no?
vamos y le reprendemos y le corregimos y le mostramos no nuestra opinión, nuestra idea sobre cómo él está conduciéndose en este área de su vida, sino que le mostramos la Escritura y le mostramos que lo que él está haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Y le señalamos que aunque él piense que está haciendo lo correcto, tal vez en su corazón o en sus motivaciones, él está siguiendo su propia voluntad y no la de Dios. Él está siguiendo sus propios deseos y no los deseos que Dios tiene para esta persona. Ahora, algo interesante en este punto es que esto debería ser algo normal dentro de la vida de la iglesia. Esto debería ser una práctica común dentro de la vida de la iglesia. Los cristianos deberían constantemente estar edificándose a través de esta disciplina correctiva, a través de la reprensión unos a otros, todo el tiempo, todo el tiempo. Los cristianos, para los creyentes, para la iglesia, debería ser totalmente normal hablar de los pecados, confesarse los pecados unos a otros, tal como lo enseña en Santiago, capítulo 5. Confesaos vuestros pecados unos a otros, unos a otros. No es tarea de unos pocos hacerlo, es la tarea de cada creyente. Esto debería ser algo normal. Deberíamos recibir la reprensión de manera cotidiana, de manera normal, cada día, como lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 3, cuando habla de la exhortación. Necesitamos la exhortación para que nuestro corazón no se endurezca, y la exhortación la necesitamos no el domingo cuando asistimos a la iglesia, no una vez cada tanto, cuando a vos se te ocurre, o un día antes de la cena del Señor, voy y arreglo todos mis problemas y mis pecados. No, cada día, dice el autor de Hebreos, cada día debemos exhortarnos unos a otros, vivir de formas transparentes, vivir una vida totalmente abierta a la evaluación del pueblo, porque ya te voy a hablar acerca de este punto, al juicio por el pecado, sobre el pecado en mi vida. Yo necesito vivir este principio. Así que la mayoría de las veces la disciplina correctiva suele suceder de forma, mejor dicho, en una escala pequeña, uno a uno, en la relación, ¿sí? Así que es muy importante comenzar señalando esto, porque si esto no es normal dentro de la iglesia, esto no es normal dentro de tu vida, entonces seguramente vos vas a ser una de esas personas que va a decir, uy, qué falta de amor que tiene esta iglesia. Uy, esta iglesia son muy legalistas. En esta iglesia son muy exagerados como ellos ven algunas cosas. Entonces, si vos no entendés este principio, que la disciplina es no solamente de forma instructiva, vos recibís la instrucción, sino que esto se vive de manera cotidiana todo el tiempo, reprendiéndonos unos a otros, exhortándonos, amándonos, enseñándonos, confesando unos a otros nuestros pecados, llevando unos a otros las cargas. Esto es algo normal y cotidiano. Y esto es una herramienta esencial que Dios quiere utilizar para santificarte, la iglesia. Así que vamos a ver un poquito más de qué es esto de la disciplina de la iglesia. Ya vimos que la disciplina de la iglesia es instructiva y es correctiva, por así llamarlo, ¿no? A través de la reprensión unos a otros todo el tiempo. Pero vamos a revisar algunos textos de la Escritura para que podamos señalar algunos puntos importantes, para que podamos ver esto de la disciplina a gran escala. ¿Qué significa? Mateo capítulo 18, el Señor va a hablar. Si vos lees unos capítulos antes, vas a ver al Señor hablando de su iglesia. Vas a ver al Señor haciendo una afirmación sumamente importante para nosotros, la cual hoy valoramos y amamos, y es la declaración de que Él va a fundar su iglesia, de que Él va a establecer su iglesia sobre sí mismo, sobre Él que es la roca. Y no solamente va a establecer su iglesia, sino que Él va a proteger a su iglesia. Y el Señor va a decir que ni las puertas del infierno, ni el infierno mismo va a triunfar sobre la iglesia que es de Cristo. La iglesia que está fundada, que está cimentada sobre Cristo y sobre la enseñanza de Cristo y los apóstoles.
Así que esto es muy importante que vos lo entiendas, porque después de haber hecho esa afirmación, vos llegás al capítulo 18 y el Señor, uno de los primeros temas que Él va a tratar, pensando en esto, pensando en la iglesia, pensando en la congregación, y si vos lees ahí en el contexto vas a ver ahí al Señor dando algunas parábolas y me gustaría poder verlo mejor en detalle, pero no tenemos mucho tiempo y necesito mostrarte algunos principios para cerrar una idea, ¿no? Pero lo que quiero señalarte rápidamente es, fíjate, capítulo 18, versículos 15 al 19, dice, por tanto, acompáñame ahí en tu Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, fíjate qué interesante este principio, porque el Señor en esta afirmación no solamente que nos está mostrando cómo debe ser, cómo debe proceder la disciplina dentro de la iglesia, sino que Él está haciendo una afirmación muy importante. Acordate, Él unos capítulos, en el capítulo 16, Él afirma que Él va a edificar su iglesia sobre sí mismo y la iglesia no va a prevalecer. Perdón, la iglesia no va a desaparecer, la iglesia no va a morir, ni el infierno mismo va a hacer que esto suceda. Así que después de haber hecho esta afirmación, el Señor ahora llega a este capítulo, el capítulo 18, y Él va a decir algo interesante. Fíjate, dice el versículo, de cierto que os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Wow, es increíble esta afirmación que hace el Señor. Es una afirmación muy poderosa que ha sido muy mal interpretada muchas veces. Hay muchas iglesias y falsas iglesias que se dicen llamarse iglesias de Dios, que toman este texto y lo usan para hablar acerca de una autoridad que ellos tienen. Pero en realidad, claro, acá está hablando de una autoridad que Dios da, pero no una autoridad para atar y desatar al diablo, por ejemplo, como muchos toman, no sé por qué, no tiene nada de dónde agarrarse esta idea, pero muchos toman este texto para hablar acerca de circunstancias difíciles, de enfermedades, del diablo mismo y sus demonios. Pero fíjate lo que está haciendo Jesús acá, Él está dando una autoridad a la iglesia. Él está dando una autoridad a una iglesia local, a una iglesia donde hay reunidos un grupo de creyentes, miembros de una iglesia. Porque vas a ver que esta idea se afirma, como lo estuvimos viendo las semanas anteriores en el libro de Hechos, cuando empezamos a ver la membresía de la iglesia, cuando empezamos a ver a estos creyentes que automáticamente se convierten y se añaden a la iglesia y empiezan a vivir una vida de iglesia y de cuerpo que es maravillosa, que es totalmente contraria a esa idea de creyentes individualistas, que van por la vida, que van por iglesia en iglesia, o que simplemente se quedan en una iglesia, pero viviendo su vida de una forma aislada al cuerpo. Ahora, fíjate, lo que está enseñando el Señor acá es que Dios le da la autoridad a la iglesia para que ellos puedan afirmar que hay personas que son creyentes o no. Eso lo ves en el contexto, porque fíjate, después de haberle exhortado, ahora te voy a mostrar los detalles, una y otra vez, de diferentes maneras, con diferentes públicos, llega al punto en el cual la iglesia tiene la autoridad de decir, no, mira, la verdad que nos equivocamos. La verdad que creímos que él era un creyente genuino, pero en realidad
no lo es. Y la manifestación de su pecado continuo y de su falta de arrepentimiento, lo que nos hace, nos muestra esta realidad. Así que eso es lo que significa esa afirmación. La iglesia tiene la autoridad. No significa esto que la iglesia es omnisciente y que sabe todas las cosas y que sabe lo que hay en el corazón. Pero la iglesia puede hacer una evaluación de la vida de una persona a través del tiempo y puede llegar a conclusiones y afirmaciones y decir, esta persona es un creyente, esta persona es parte de la iglesia de Dios y esta persona no. No es que la iglesia, por decir eso, hace que eso suceda. No, obviamente lo estamos viendo, lo vimos las últimas semanas, lo estamos viendo en el devocional. Dios es el que elige quién va a ser su iglesia. Y Dios lo hace a través de su presciencia, o sea, de su conocimiento anticipado y su predeterminación anticipada. Él hace esta obra a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, del Evangelio, que es oído por las personas y es obedecido cuando hay una elección de parte de Dios. Así que eso es algo interesante, porque ahora déjame volver al tema que estamos hablando, no me quiero ir mucho del tema, pero hablando acerca de la disciplina de la iglesia, Dios le da acá, Jesús le da acá una autoridad a la iglesia de afirmar o de simplemente, sí, afirmar si esta persona es salva o si esta persona no es salva. Bueno, fíjate el proceso que leímos recién en Mateo 18. Alguien está pecando, alguien está en pecado y es confrontado de una manera privada. Esta persona va y lo habla. Fíjate, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tú y él solo. Fíjate, si te oyere, has ganado a tu hermano. El punto principal de la disciplina, hermano, escucha bien, no es cortar cabeza, no es salir por ahí por la iglesia con la Biblia sacudiéndole a uno y a otro por la espalda y la cabeza. El punto central de la disciplina está acá, está claro. Fíjate, si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Así que acá está el punto. Cuando alguien está pecando, si peca contra vos o si simplemente está pecando y vos estás viendo porque Dios te permitió ver ese pecado, esa actitud, esa palabra corrompida, ese acto de maldad que esta persona hizo o lo que sea, si vos lo viste, entonces vas y le reprendés, no porque querés mostrar cuánto vos sabés y cuán santo sos vos. No, no, vos sos pecador igual que esta persona. Pero ahora vos sos el instrumento de gracia que Dios va a usar para ir y confrontar a esta persona con su pecado. Así que el primer paso es vas, estando él y vos solos, no hay nadie más, no estás hablando por la iglesia, che, mirá lo que hizo este, aquel o el otro, no estás hablando con tus amigos, che, mirá lo que hizo este, aquel o el otro. A lo sumo puedes ir a hablar a los ancianos de la iglesia y pedir consejos de cómo proceder con esta situación. Pero vos y la persona sola vas, lo confrontás, lo reprendés. Si no te oyere, toma un contigo, a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así que ahí estás vos, hablaste con la persona no te escucha. Entonces ahora tomás a uno o dos testigos, con vos son tres. Así que vas y le confrontás por el mismo pecado, con los mismos argumentos. La palabra de Dios dice esto y vos estás haciendo esto. Entonces, hermano, yo te amo y quiero lo mejor para vos y quiero que te vuelvas de tu pecado porque tu pecado va a traer consecuencias gravísimas a tu vida y a la vida de la iglesia, porque ahora te voy a señalar algunos puntos en 1 Corintios, ¿no? Ahora la persona se niega a arrepentirse. Así que, si no los oyere, dice ahí el texto, dilo a la iglesia. Ahora fíjate, este punto ya va tomando cada vez más seriedad, se está involucrando cada vez más gente. Fíjate, empezó de una forma privada, vos y él, la persona no te escucha, no quiere arrepentirse, la persona solamente quiere aferrarse a su pecado. Ahora tomás algunos testigos y fíjate, la idea de Cristo es que esto sea lo más privado posible. ¿Te das cuenta? No tenés que andar por la iglesia y por la vida hablando de los pecados de los demás. ¿Te das cuenta? Esto es algo totalmente en contra de la Escritura.
Eso es un pecado si vos estás haciendo eso. Vos tenés que hacerlo de una forma privada. Y el último paso, la última instancia, antes de llegar a excomulgarlo, es hablarlo a la iglesia. Hablarlo a la iglesia. Así que, claro, no te parás el domingo y hablas a la iglesia, che, miren, hablé con este hermano, fuimos con 2 o 3, no nos escuchó y ahora le queremos anunciar a todos. No, 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 hay un orden en el cual se hace esto. Así que no tenés que pararte en la iglesia y acusar y exhortar y sacar de la comunión a alguien porque simplemente así lo querés. Hay un orden, hay una forma, pero fíjate, dice, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Quiere decir que si él no escucha a toda la congregación que está señalándole el mismo pecado, entonces a esta persona ya no tenemos que verlo más como un creyente, sino que tenemos que verlo como una persona, como un campo misionero. Ahora oramos por él, oramos por su salvación, porque entendemos claramente que a través de esta situación, a través de esta evidencia en su vida, tal vez nos hemos apresurado en afirmar su conversión genuina. Ahora, en primer lugar, bueno, vimos ahí el libro de Mateo hablando de qué es la disciplina. En segundo lugar, fíjate, considera conmigo un poquito 1 Corintios capítulo 5. Acompáñame rápidamente porque este texto es un texto muy claro, donde se va a tratar un caso de inmoralidad, pero se va a poner a la luz muchísimos principios en cuanto a la disciplina. Bueno, si tenés tiempo, sería buenísimo que leas todo el pasaje hasta el versículo 13, cuando habla ya de excomulgar a la persona, al perverso, al hombre este que pecó de esta manera, ¿no? O sea, había un hombre que tenía la mujer de su padre, o sea, tenía relaciones con su madrastra, ¿sí? Esto es algo totalmente aún repudiable dentro de la ciudad de Corintio, que era una ciudad sumamente inmoral. Aún esto ellos lo veían de una manera mala, por eso Pablo dice, ni los gentiles, ni los de Corintio, que son una ciudad perversa e inmoral, ni siquiera ellos viven y practican estas cosas que uno que dice ser creyente está practicando. Y la iglesia hacía la vista gorda frente a este pecado. Ahora, fíjate, dice el versículo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haceros lamento para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, acá tenemos el segundo aspecto, el segundo punto en cuanto a qué es la disciplina en la iglesia, ¿sí? Acá Pablo, lo que está sucediendo es que Pablo no le está escribiendo para advertir, sino que él está anunciando un juicio sobre este hombre. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que cuando vos le confrontás por una acción, por un pecado que está cometiendo, automáticamente la persona se escuda sobre un texto, algunos textos en la escritura, que son mal interpretados, y la persona te dice, bueno, pero vos no podés juzgarme. Vos no podés juzgarme a mí, lo que yo estoy haciendo. No, vos simplemente tenés que aceptarme y amarme. Y claro, ese versículo tiene una explicación que no lo vamos a hablar ahora porque no tenemos el tiempo necesario, pero la Biblia claramente habla acerca de un juicio emitido de parte de Pablo y la iglesia tiene que emitir hacia una persona que está viviendo en pecado. Cuando el Señor Jesús habla de la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo, el Señor Jesús, la idea del Señor, cuando él expresa eso en los evangelios, Él no está diciendo, bueno, simplemente no corrijas ni exhortes a nadie porque vos tenés una viga en tus ojos, entonces, bueno, que la persona peque y vos pecás por tu cuenta. No, no es la idea del Señor Jesús. La idea del Señor Jesús es, sacate la viga que tenés en el ojo
para que vos puedas ver con precisión la paja que está en el ojo de tu hermano y puedas ayudar a quitar. ¿Te das cuenta? Entonces la idea no es no poder juzgar. No, la idea es vos tenés que vencer y luchar contra el pecado para poder ayudar a los demás. Así que Pablo lo que está haciendo acá, él está anunciando un juicio sobre este hombre. Y él debe decir lo que, él le está diciendo acá a los creyentes, que ya los creyentes no deben tratarlo a él como un miembro de la iglesia, sino que ellos deben entregarlo a Satanás. Fíjate en el versículo 12, más adelante, Pablo incluso, él llama a un acto de juicio a la iglesia. Pablo dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, mi responsabilidad como creyente, como parte de la iglesia, no es juzgar a los inconversos, no, a los inconversos tengo que evangelizar. A los inconversos yo tengo que ir y hablarles el evangelio, yo no tengo que colocarme como juez frente a los incrédulos, sino que yo debo juzgar a los que están adentro. Los que están afuera tienen que ser evangelizados, los que están adentro tienen que ser juzgados. Ahora, claro, solo Dios conoce lo que hay en el corazón. Pero nosotros, ahora yo te voy a hablar más adelante de este punto, nosotros tenemos que juzgar el pecado que vemos y que ven en nuestra vida, tiene que ser juzgado y tratado. Ahora, la disciplina de la iglesia, entonces, después de haber visto estos versículos, la disciplina de la iglesia es el acto de excluir, de excomulgar a alguien que profesa ser un cristiano, que profesa ser parte de la membresía de la iglesia, pero ahora, claro, a través de esto que hemos visto, a través de este juicio, a través de este pecado que hay en su vida, que no se arrepiente, ahora la iglesia hace este acto, va a excluir, va a sacar a esta persona que dice ser creyente, le va a sacar de las ordenanzas por los pecados graves, ¿sí? Porque esta persona no solamente peca, todos pecamos, esta persona no está arrepentida y persiste en el pecado y se niega a abandonar el pecado. Así que, ¿qué es la disciplina? Eso es la disciplina, lo que acabamos de ver, esos pasajes. ¿Por qué una iglesia debe disciplinar? El segundo punto, ¿por qué es que debemos disciplinar? Bueno, ahí vimos en el versículo, capítulo 5 de Primera de Corintios. En primer lugar, versículo 1 y 2, la primera razón por la cual la iglesia debe disciplinar el pecado dentro de la iglesia es para exponer el pecado, para poner el pecado. Ahora, normalmente lo que sucede es que el pecado crece en la oscuridad. Claro, cuando hay una persona que está pecando, la persona trata de esconder lo más que puede. La persona trata de mantenerlo. Es por eso que hay tantas personas dentro de la iglesia que no les interesa nada acerca de un discipulado y acerca de tener un corazón dispuesto y abrirlo de forma voluntaria, sin que nadie te obligue. Nadie te puede obligar a hacer esto. Pero la gente de la iglesia, muchos creyentes no quieren esto porque, claro, cuando uno empieza a abrir su corazón y empieza a escarbar, vas a ver que dentro, ahí en la oscuridad, ahí en el silencio de tu corazón, hay tanto pecado, hay tanto pecado. Así que la disciplina en la iglesia tiene como propósito principal exponer el pecado del corazón, exponer el pecado que hay dentro de la iglesia. Por eso, fíjate, Pablo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y esta fornicación y aún se nombra ante los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que fíjate, el pecado tiene que ser expuesto. El pecado tiene que ser expuesto. Pablo habla acerca de este pecado, lo expone de una forma abierta ante la iglesia y él dice a la iglesia que ustedes no deben, ustedes tienen que lamentarse, no por la relación, no por la persona, pero yo quiero tanto a esta persona, por eso es que no quiero exhortarlo y reprenderle porque tengo miedo de que... No, 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 no. O sea, tu lamento, tu tristeza tiene que ser sobre el pecado que está dentro de la iglesia y que va a contaminar a la iglesia. Ahora lo vamos a ver más adelante. Así que el propósito de la disciplina es exponer el pecado. El segundo propósito de la disciplina que podemos ver en este texto es, la disciplina tiene como meta, como objetivo, advertir
La iglesia advierte, fíjate el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjate, el propósito de la disciplina no es señalar y andar por ahí cortando cabezas, no, tenemos que ganar, hermano, pero cuando sucede todo lo que vimos antes, todo lo que vimos en Mateo 18 y en 1 Corintios 5, ahora la iglesia actúa y sirve como una imagen de advertencia para esta persona. Escúchame, hay un juicio de parte de Dios por tu pecado. Tu pecado no va a quedar impune. Hay consecuencias gravísimas que vos vas a sufrir, tu familia va a sufrir y la iglesia va a sufrir porque vos estás dentro de esta iglesia y vos estás afectando no solamente tu vida, pero claro, es tanto el pecado y tanto el egoísmo que ni te interesa pensar en los demás, solo estás pensando en vos y no te das cuenta que esto afecta a tus relaciones, esto afecta a la vida de la iglesia. Así que en primer lugar expone el pecado, advierte el pecado. Pero fíjate, la disciplina tiene como objetivo salvar, ahí mismo versículo que vimos recién, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El objetivo de la disciplina es despertar en la persona un respeto por la santidad de Dios. El objetivo de la disciplina es despertar en la persona que se alerte que lo que está haciendo, el pecado, es grave, hay gravedad en lo que está haciendo. Hay gravedad en la forma en la cual está viviendo, así que tenés que tenerlo en cuenta. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Quiere salvar, ¿te das cuenta? Por eso es que la disciplina es una disciplina amorosa, no andamos por ahí gritándole a la gente. No andamos por ahí tratando mal a la gente que está en pecado. Vamos con amor y con la verdad de Dios a confrontarlo porque queremos salvar a esta persona. Porque queremos rescatar a esta persona del engaño de Satanás que está viviendo. Otro de los propósitos, el número 4, es para proteger, para proteger. Fíjate ahí el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tenemos un panadero ahí entre nosotros. Tenemos varios panaderos ahí dentro de nosotros, y buenos panaderos. Cuando vos usás la levadura, vos le pones en proporción, es muy poquita la levadura que usa un panadero. Usa varios kilos de pan, no soy panadero, estoy hablando por lo que vi. Usa varios kilos de harina y todos los ingredientes que quiera usar y que tenga que usar. Pero le pone un poquitito de levadura y ese poquitito de levadura lo que hace que la masa leude. Y si vos dejás esa masa y que leude y leude y lo dejás un día, 2 días, 3 días, cuando vas a probar esa masa está completamente asquerosa y fea. Está fermentada, está podrida, porque la levadura lo que hace es un poquito, simplemente un poquito de levadura que caiga sobre toda esa masa, va a fermentar, va a pudrir toda la masa. Y fíjate, Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Te das cuenta de la disciplina de la iglesia? En este contexto, Pablo lo que está haciendo, él quiere proteger a la iglesia. Él quiere proteger a la iglesia, como la levadura se va a propagar a través de toda la masa, así también el pecado que no se controla, que no se trata de forma bíblica, se extiende a través de toda una iglesia. Y ahí es donde viene la división, y ahí es donde viene el pecado, y ahí es donde vienen los problemas, y ahí es donde viene la amargura y la murmuración, y empieza a haber una iglesia totalmente pecaminosa, que no lleva gloria al nombre de Cristo. Así que la iglesia disciplina para proteger y la iglesia disciplina para preservar el testimonio de la iglesia. Fíjate, se oye, dice el capítulo 5, versículo 1, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y después describe el pecado. ¿Te das cuenta?
El testimonio de la iglesia está en juego cuando hay pecado dentro de la iglesia y no se trata, fíjate, se oye, Pablo dice, se escucha que esto sucede dentro de la iglesia. Ni siquiera los gentiles pecan de la manera que dentro de la iglesia se peca. ¿Cuál es el testimonio de esa iglesia? Una iglesia pecaminosa, una iglesia totalmente lejos de Dios, una iglesia que no representa en nada la santidad y el carácter piadoso y bondadoso de nuestro Dios. Él es un Dios santo, 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 y sus hijos, su iglesia tiene que ser santa, porque Cristo murió para presentarse a sí mismo una iglesia santa. Así que el testimonio de esta iglesia estaba en riesgo, iba a ser arruinado por completo. Así que la tarea de la iglesia es trazar una línea clara, clara, clara y precisa entre el mundo y el pueblo de Dios. Entre el mundo y el pueblo de Dios, que la disciplina va a marcar claramente. Así que la disciplina en la iglesia es para preservar el testimonio. Así que, ¿qué es la disciplina? Lo vimos. ¿Por qué hay que disciplinar? Ahí están los puntos. ¿Cuáles son los pecados que requieren disciplina? Acá hay un tema también. Hay mucha gente tal vez hablando, opinando, o tal vez no hay claridad en este punto. En lugar de nosotros como iglesia hacer una lista de pecados que merecen disciplina y pecados que no lo merecen, lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos a la palabra de Dios y trazar principios claros de la Escritura que nos guíen. Primera de Corintios, capítulo 5, Pablo va a llamar, si lees ahí el versículo 12 precisamente, a que la iglesia haga juicio en cuanto al pecado. Y el juicio que la iglesia va a hacer la iglesia no sabe todas las cosas, el juicio que la iglesia va a hacer es un juicio que se basa en las evidencias que podemos ver. Así que mientras Dios, que es un Dios que ve y conoce todas las cosas, Dios conoce incluso aún las motivaciones y los deseos de nuestro corazón, nosotros como iglesia estamos limitados en nuestra perspectiva. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver a las personas y ver el fruto exterior de su vida, tal como lo señala Mateo capítulo 7, versículo 16, cuando habla de los frutos, y por el fruto vas a conocer a las personas, por el fruto vas a conocer qué clase de árbol, qué clase de semilla es esta persona. Pero la evaluación no es una evaluación, como te dije antes, como la de Dios, que Él ve todo y Él conoce todo, aún las motivaciones de nuestro corazón. La iglesia es una iglesia que va a evaluar y que va a emitir un juicio a través de las acciones, a través de lo que ve en la vida de las personas, los pecados externos, los pecados visibles, pecados serios que hay en la vida de los creyentes. Claro, no es que hay pecados serios y menos serios, pero son los pecados que no hay arrepentimiento de parte de estos creyentes. Así que fíjate, en primer lugar, ¿qué clase de pecado son los que merecen disciplina? Los externos y los que son visibles. Por eso es que ahí en el capítulo 5, versículo 12, Pablo llama a enjuiciar, a hacer un juicio dentro de la iglesia, ¿no? A estas personas que dicen ser creyentes y están viviendo en pecado y no están arrepintiéndose. Ahora, la iglesia no puede andar por ahí yendo y disciplinando a gente que sospecha que algo mal está en su vida. Claro, hay muchas evidencias que van a mostrar una decadencia espiritual, pecado en tu vida. Por ejemplo, si vos decís que amás al Señor y no amás tu iglesia, entonces hay una clara evidencia ahí de una falta de amor a Dios y un amor grande hacia vos mismo. Entonces, claro que uno puede agarrar y observar ciertos detalles y llegar a conclusiones y evaluaciones, pero vos no podés andar por ahí yendo y disciplinando a la gente porque sospechás de algo que puede llegar a suceder en la vida de esta persona. No, no, no. Al juzgar el pecado debemos ser capaces de ver, de ver y escuchar. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? ¿Sí? Por eso es tan importante que si vos estás viviendo en pecado y alguien lo ve, que vos con una actitud humilde recibas esa reprensión, o lo mismo cuando vos ves algo en la vida de los otros creyentes, tenés que ir y tratarlo de forma personal. No vayas y lo confrontes públicamente, no de forma personal, pero los pecados que merecen la disciplina son los pecados externos o visibles. Nosotros no podemos ver el corazón.
podemos ver rasgos de lo que hay en tu corazón por tus actitudes, por tus conversaciones, por lo que vos ves, por tus pasatiempos, claro que sí, pero nosotros tenemos que juzgar el pecado que vemos, que podemos señalar con claridad a través de la Escritura. Otra de las cosas que merecen disciplina son los pecados que son gravísimos. O sea, todos los pecados son gravísimos. Cada pecado, aunque vos lo consideres chico o grande, es pecado delante de Dios. Pero hay pecados que la gracia y el amor de la congregación van a cubrir y van a restaurar rápidamente. Pero hay pecados que lastiman tanto, no solamente tu vida, sino que otras relaciones. Y son pecados, claramente, claro, todo es pecado, pero vas a ver en la Escritura que siempre Pablo va a dar una lista de pecados. Va a dar una lista de pecados que para Pablo esos pecados son pecados de disciplina. Son pecados que los creyentes ni siquiera deberían estar pensando en esta clase de pecados. Y él habla de la lujuria, del amor al dinero y tanta lista, tan grande la lista de pecados que da Pablo, ¿no? Pero con esto no estamos rebajando algunos pecados y subiéndole la gravedad a otros, sino que hay que reconocer que hay un lugar para la compasión y el soportar tal vez la inmadurez de una persona, tal vez una actitud pecaminosa que tuvo por la ignorancia y está arrepentido, y entonces, bueno, es algo que tenemos que tratar y resolver y ayudarlo a crecer, pero hay pecados donde son abiertamente en contra de Dios y su escritura y lo hacen conscientemente, con orgullo en su corazón y no hay arrepentimiento, hay que tratar ese pecado. Otro de los pecados que merecen disciplina son los pecados que no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Fíjate, tal como lo vimos ahí en Mateo 18, una persona que profesa ser de Cristo, pero se niega a dejar el pecado. Entonces la iglesia es responsable de ejercer la disciplina sobre esa persona. ¿Quién debería? ¿De quién es el trabajo? Este es el punto número 4. ¿De quién es el trabajo para llevar a cabo esto, la disciplina? Bueno, hay algunos principios que quiero señalarte acá, ya te los mencioné, pero quiero que vos te los lleves como principio. El proceso debe incluir el menor número posible de personas, tal como lo vimos ahí en Mateo. Vos y la persona sola. Andá y tratá. Si no te escucha, entonces lleva a 2 o 3. Claro, no te vas a llevar a los nuevitos que recién llegaron el primer domingo a la iglesia y ya te los vas a llevar a tratar una situación de pecado. No, 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 no. Trata de buscar a gente madura dentro de la iglesia. Tal vez a veces hacemos evaluaciones distorsionadas de la madurez de personas. Lo vemos ahí que está el domingo con la Biblia y entonces pensamos que es una persona madura. Entonces tal vez tendrías que buscar consejo en personas que están involucrados de una forma activa todo el tiempo en la vida de la iglesia y tal vez pueden conocer un poquito más o no algunas personas. Así que lo importante acá es que el proceso este debe ser la menor cantidad de personas posibles, ¿sí? Arrancás vos y la persona, 2 o 3, no más que eso. Así que debe ser algo chiquito, algo que no haga ruido, algo que sea en privado prácticamente. Pero la disciplina de la iglesia, a medida que va avanzando, si vos fuiste a la persona y no quiso reconocer su pecado, no hay arrepentimiento, sino que hay orgullo y excusa, entonces vas y lo tratás con los líderes de la iglesia. Dios ha dado a la iglesia, ha regalado a hombres que están liderando, que están guiando a la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 1 habla de este principio. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Deben restaurar, así que es la responsabilidad del rebaño, la responsabilidad de los ancianos, restaurar el rebaño, aplicar la disciplina dentro de la iglesia, en el rebaño. Entonces vos decís, bueno, ¿y cuál es el papel de los miembros dentro de esto? ¿Qué es lo que los miembros deben hacer en este contexto de disciplina dentro de la iglesia? Bueno, los miembros deben esforzarse por vivir una vida piadosa. Los miembros deben, tal como lo dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Cuando el apóstol habla y dice
que debemos esforzarnos en nuestra salvación. La idea ahí de Pablo es esforzarnos en vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que refleje lo que realmente somos. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Así que los creyentes deben vivir una vida piadosa, transparente. Deben decirse la verdad unos a otros en amor, incluyendo los tiempos que requieren reproche, que requieren la reprensión, la corrección. ¿Te das cuenta? A veces, claro, nos resulta muy fácil hablar la verdad cuando todo está bien, cuando hay una buena relación, cuando no hay nada que señalar ni confrontar, pero los creyentes deben esforzarse no solamente a vivir en piedad, sino a confrontar con amor, corregir. Y este principio lo podemos ver en toda la Escritura, recién lo estuvimos viendo ahí en Primera de Corintios, en Mateo, capítulo 18, en el libro de Efesios. Lo vimos la semana pasada, el Señor nos capacita para amarnos unos a otros con un amor no fingido. Y lo segundo que debemos hacer como miembros es, tenemos que informar a los ancianos, estos hombres que Dios ha colocado dentro de la iglesia para dirigir, para enseñar, para orar por la iglesia, para tratar con estas situaciones que van a pasar dentro de la iglesia. Usualmente lo que sucede es que estos hombres tienen una perspectiva bíblica clara en cuanto a estos puntos, entonces ellos pueden guiarte, ellos pueden ayudarte, ellos pueden hacerlo de una forma madura y tratarlo de una forma espiritual y bíblica. Bueno, ¿qué más podés hacer vos como miembro? ¿Qué es lo que te toca a vos en tu papel? Bueno, tenés que encarar a una persona, tenés que ir y buscar a una persona que vos viste que está pecando. Ahora, mayormente cuando hay una situación cercana, una relación cercana, si vos tenés una buena relación con esta persona, entonces lo que sucede es que vos podés ir con una cierta confianza. A veces esa relación lo que hace es, nos cohíbe, decimos, bueno, nos conocemos tanto que me da vergüenza ir y hablarle y tratar este tema, pero vos tenés que hacerlo porque esa es la forma en la cual mostramos el amor de Dios, a través de la confrontación, a través de la reprensión, unos a otros, así que tenés que ir y buscar a esta persona, tenés que sentarte, buscar la oportunidad, un lugar solo, donde vos puedas hablar y los demás no te escuchen, donde vos puedas tratar este tema y vos puedas señalarle, mira, yo no sé cómo es, no sé cómo funciona, lo único que sé es que yo te amo y quiero lo mejor para tu vida, y lo que estás haciendo está en contra de lo que Dios desea que vos hagas, así que vas y le confrontás. Eh, bueno, un consejito, si no conoces a la persona, nunca le hablaste antes, entonces no sería lo mejor probablemente para empezar una relación de amistad, ir a través de una confrontación, ¿eh? Usualmente lo que va a hacer eso, si no hay una relación de por medio, te va a alejar de esta persona, así que aprovecha las relaciones cercanas para hacerlo y practicarlo. ¿Y qué más hacer? Bueno, orá por esta persona, orá porque está cegada por el enemigo, porque está viviendo en pecado. Orá porque esta persona está totalmente confundido, está totalmente equivocado. Él piensa estar haciendo lo correcto, pero en realidad está viviendo en contra de Dios, en contra de los deseos de Dios, en contra de la palabra de Dios. Este, eh, bueno, ¿cómo debo responder frente a alguien que ha sido disciplinado? Este es un punto también importante que lo quiero mencionar, ya tenemos que ir terminando, porque ha traído mucha confusión, ¿sí? Para los dos lados, para los dos extremos. Fíjate, el capítulo de 1 Corintios 5, versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Versículo 13, los que están afuera Dios juzgará, o sea, a los inconversos Dios los va a juzgar, pero a los creyentes, a los que están dentro de la iglesia, nosotros tenemos que emitir ese juicio, según el versículo 12, ¿no? Y fíjate, termina el versículo 13 y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Fíjate, Pablo es claro y él no titubea frente a esta situación real que se está viviendo. Hay una persona que dice ser creyente, pero en realidad lejos está de ser creyente. Así que yo no puedo ver a esta persona como un hermano en Cristo. Yo no puedo ver a esta persona como un creyente. O sea, yo no puedo contar a esta persona como una relación profunda para mi crecimiento y mi edificación, porque esta persona eh, no es creyente por cómo él está viviendo, por cómo él está actuando. Entonces, mi relación con esta persona, escúchame, no significa que lo ves por la calle y lo ignorás, porque eso es uno de los extremos que muchos creyentes han caído en este punto. O alguien es disciplinado, alguien es excomulgado de la iglesia, entonces simplemente le ignoramos. Pasa por la calle y es como si no existiera para nosotros. Hablamos mal de esta persona, reaccionamos mal frente a esta persona. Cuando nos habla, hasta cambias tu expresión y tu cara. Eso es totalmente pecaminoso. Eso es totalmente lejos de lo que la Biblia enseña. Pero también está el otro extremo. Está en disciplina, pero vos vivís en una relación con él como si todo estaría bien. Y hablás con la persona, interactuás y tenés una relación tan profunda, tan íntima, pensando que hay edificación a través de eso, pero en realidad no hay edificación, hay pecado y te está influenciando y va a terminar leudando la masa. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es que vamos a esperar que esta persona se arrepienta si en realidad no está sintiendo y no está viendo las consecuencias reales de su pecado, de haber sido excomulgado de una comunión que le ama, de un grupo de creyentes que le aman con todo su corazón? Así que ahí están los dos extremos, alguien que se aleja totalmente de esta persona, que no quiere saber nada, que se enoja con esta persona, y del otro lado tenés a aquel que vive como si nunca hubiera pasado nada. Vive como si todo estaría bien en la relación de este creyente o de esta persona que dice ser creyente con Cristo. Pero fíjate, la Biblia es clara. La Biblia es clara, dice el versículo, ¿no? Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahí está el principio, ahí está el principio. Tenés que juntarte con los inconversos. No en una relación profunda, porque eso tiene que ser a través del cuerpo de Cristo para la edificación. Pero tenés que interactuar con los inconversos, porque esa es la forma en la cual le vas a ganar para Cristo. Pero fíjate, el punto está acá. Alguno que llamándose hermano, en realidad no es un hermano, sino que lo que hizo fue tropezar y hacer tropezar a la iglesia. Entonces vos tenés que tener claro los límites marcados con esa relación, con esa persona. Bueno, ya terminando. ¿Cuándo se restaura una persona? ¿Cuándo una persona deja de estar en disciplina? Bueno, es simple. Cuando esa persona se arrepiente. Cuando esa persona se arrepiente automáticamente es puesta en un proceso de restaurar, como lo enseña el capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Hay que restaurar, porque nunca la idea fue expulsarle, la idea fue ganarle, pero él se fue amando a su pecado, más que a Dios y al pueblo de Dios. Así que ahora lo que hacemos es le restauramos, si está arrepentido. Ahora muchas personas han venido que se han alejado de la iglesia, que han sido disciplinados, con una actitud de diciendo, bueno, estoy arrepentido, quiero volver a la iglesia. Ahora el arrepentimiento tiene marcas. El arrepentimiento se ve. Arrepentirse no significa precisamente una persona que está llorando y que le caen las lágrimas grandes y que patalea y dice, no, no quiero hacer esto, no, perdón, me equivoqué. Bueno, arrepentimiento no tiene que ver con lágrimas y con llorar. Tal vez esa persona podría estar llorando no por el pecado, no por haber ofendido a Dios, sino por las consecuencias que hoy está viviendo por causa de su pecado. Así que llorar no significa nada. Algunas veces ha venido gente diciendo que están arrepentidos y nosotros hemos hablado y le hemos puesto algunos puntos, algunos principios que ellos tendrían que hacer y automáticamente le llamamos de una forma radical a abandonar ciertos pecados. Entonces alguien que estaba viviendo en inmoralidad y después llega a la iglesia y dice estoy arrepentido, quiero que me restauren. Una de las cosas que nosotros hacemos, o que yo hago, por ejemplo, para saber si esa persona está arrepentida o no,
les digo que abandonen su acto de inmoralidad. Si está viviendo con una persona que no es su esposa, si está viviendo en una relación impura con otra persona, entonces lo primero que le decimos, bueno, múdate. O si hay hijos de por medio, hay cosas, cada situación hay que evaluarla, ¿no? Le decís, casate. O si está luchando con ciertos pecados, como puede ser la pornografía o la avaricia, entonces vos, para saber si esa persona está arrepentida o no, entonces le va a poner, se la va a poner bien alta, como para que salte si realmente está arrepentido o si la persona lo único que quiere es restaurar su relación con algunas personas o con la iglesia. Pero bueno, eh, hay otros textos que quisiera eh, señalarte, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Ahora, en la forma práctica, ¿qué es lo que hace esto en nuestra vida? Bueno, la disciplina de la iglesia nos hace estar alertas, amar la santidad de la iglesia. Y si hay algo práctico que yo puedo dejarte a través de este tema, que teníamos que tratarlo, venimos hablando de la iglesia y esto es parte de la iglesia. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ejercer la disciplina individual. No te vayas a parar el domingo a querer excomulgar a nadie, porque te vamos a excomulgar a vos si no. Pero como creyentes tenemos la responsabilidad de corregir, de confrontar todo el tiempo, todo el tiempo, eh, unos a otros, todo el tiempo. Esto debería ser algo normal en la vida de la iglesia. Si esto es normal en tu vida, de que vos sos corregido y corregís a otro frente al pecado, entonces cuando haya disciplina dentro de la iglesia, no te vas a escandalizar. Y no vas a tildar a una iglesia por tener falta de amor o por ser legalista, sino que vas a ver esto como un proceso normal y natural dentro de la vida de la iglesia para la santidad de una iglesia que va a llevarle gloria a Dios. Así que viví esto, hermano. Confesá tus pecados todo el tiempo con otros hermanos, confrontales y sé confrontados por la palabra de Dios frente al pecado, reprenderles y ser reprendido frente a otros creyentes por pecados, por actitudes, aún por motivaciones que hay en el corazón. Pero acuérdate, siempre hacelo en amor, siempre hacelo en amor. ¿Sí? La verdad se enseña y se transmite en amor. Vamos a orar y ya con esto terminamos una serie larga que hemos visto a través de este último tiempo acerca de la iglesia local. ¿Sí? Oramos.